Vos odias a Ingrid Newkirk y probablemente te estés preguntando, Gray, ¿a qué te refieres? O sea, ¿cómo puedo odiar a esta señora si ni siquiera la conozco? No sé quién es. Bueno, acá es cuando la cosa se pone bastante interesante, porque probablemente no te suene su cara, ni siquiera sepas cuál es su nombre, pero aún así te aseguro que odias a esta persona. Pero antes de seguir con esto, voy a hacerte unas pequeñas preguntas. ¿Vos tenés mascotas? Si las tienes, probablemente sea un perrito, un gatito, varios perros, varios gatos, un loro, un hámster, lo que sea. Ahora te voy a preguntar otra cosa. ¿Amas a tus mascotas? ¿Las quieres de verdad? Bueno, si amas a tus mascotas, odias a Ingrid. ¿Por qué? Fácil, porque Ingrid Newkirk es la creadora de PETA. Sí, ya capté tu atención. Bueno, prepárate, porque todo esto no va a ser más que empeorar. Ingrid nacería el 11 de junio de 1949 en el Reino Unido, y esta siempre fue considerada como una activista bastante problemática y muy ruidosa. Pero su lucha, por así decirlo, siempre estuvo centrada principalmente en los pobres animalitos y la crueldad del ser humano hacia estas bestias tan adorables. Y si hasta cierto punto tiene sentido lo que hacía, porque recalco, no vamos a fingir que muchísimos animales, incluso hasta el día de hoy, siguen pasando por un nivel de maltrato bastante exagerado por parte de los seres humanos. Sin embargo, incluso hasta en esa época, que estamos hablando más o menos de los años 80-90, las declaraciones de Ingrid eran bastante extremistas, que por cierto, esto es algo que ya veremos más adelante. Pero da igual, porque en el año de 1980, Ingrid se mudaría a los Estados Unidos de Norteamérica para fundar la cual hoy en día es la tan conocida PETA, o mejor dicho, el grupo de personas por el trato ético hacia los animales. Miren, creo que no hace falta explicar mucho qué es PETA. Ya tengo literalmente 2 videos que hablan de esa corporación. Pero, sin embargo, vamos a dar un pequeño resumen para la gente que no esté al tanto. PETA es una organización que se dedica principalmente a la lucha sobre los derechos de los animales. Sin embargo, esta es principalmente conocida por subsistir principalmente a base de donaciones, sea de personas anónimas hasta de organizaciones multinacionales e incluso países enteros. Así que sí, perdón para aquellas personas que vivan en un país cuyos impuestos fueron para PETA. Pero bueno, eso por el momento no importa. Lo que sí importa es que esta organización se dedica principalmente a lo que va haciendo campañas publicitarias para concientizar a las personas sobre el horrible trato del hombre hacia el mundo animal. Y si bien esto puede parecer bueno al principio, lo cual, claro, una organización multinacional que ayuda a concientizar sobre el buen trato a los animalitos, pues no tardó en torcerse. Esta principalmente por 2 razones. Una de ellas son sus tan pintorescas publicidades, como por ejemplo una de las más destacadas, aquella vez en donde juntaron a varias personas anónimas, les hicieron probar leche de vaca, cuando en realidad era leche de perro. Año 2016. PETA desea hacer uno de sus videos tan polémicos como los que hacen siempre. Sin embargo, este es un poco diferente, ya que no solamente no es actuado, sino que se usan personas del día a día. Y es que en este mismo intentaron hacer que personas normales, comunes y corrientes probaran algo que en realidad no era lo que parecía. Y es que en este video podemos ver como la CEO de la organización desea hacerse un puesto de muestras de vasito de leche, haciendo que personas incautas probaran para ver qué tan bien les sabía el producto. Sin embargo, todo esto haciéndoles creer a esas personas que estaban tomando vasos de leche de vaca, cuando en realidad era leche de perro. Todo esto obviamente sin ningún tipo de aviso o precaución de antemano, haciendo que varias personas bebieran algo que no están no solo no acostumbradas, sino que podría conseguirles alguna reacción alérgica. Sí, hasta el día de hoy sigo sin saber cuál era el objetivo. O como aquella vez que mintieron diciendo que la leche causaba autismo, siendo que es prácticamente falso y probablemente haya asustado a muchísimas personas. O como aquella vez cuando abrieron una falsa tienda de bolsos de cuero de animal, cuando en realidad era cuero sintético y dentro de los bolsos habían vísceras de animales muertos. Sí, hasta el día de hoy tampoco sigo sin entender cuál era el objetivo.
Pero si esto de las publicidades ya les parece algo jodidamente malo, es que ni siquiera es lo peor, porque PETA también es principalmente odiada por sus albergues. Porque, miren, una de las principales teorías que tiene PETA es que en un mundo saludable no deberían existir las mascotas. Algo dicho por la misma Ingrid. Siendo que en muchísimas entrevistas y declaraciones de la década pasada, Ingrid sostuvo en varias ocasiones que en un mundo ideal las mascotas no deberían existir porque los seres humanos no son dueños de los animales. Y claro, es difícil sostener esto cuando, digamos que en los albergues de PETA son prácticamente mataderos. Porque según la teoría de Ingrid, los animales no deberían ser mascotas de los humanos, ya que esto, pues, es prácticamente un maltrato hacia ellos. Así que, dato curioso, cuando ellos hicieron sus albergues para de esa forma mantener a los animalitos, resulta que estos se llenaban bastante rápido, así que Ingrid tomó la mejor decisión del mundo. Y es que en estos mismos albergues se maten alrededor del 95% de todos los animales en ellos. Sí, sacrificarlos a casi todos, porque según el pensamiento de Ingrid, los animales están mejor muertos que siendo mascotas de los humanos. Y si bien ellos argumentan que de vez en cuando también dan estos mismos animales en adopción a familias que ellos consideren correctas, la verdad es que es una cifra cuanto menos espantosa. Hermano, si hablamos de cifras, esto es prácticamente un genocidio de mascotas. Y como cereza del pastel, al parecer Ingrid tampoco le tiene como mucha simpatía a los seres humanos, siendo que en varias ocasiones llegó a comparar las fábricas de carne, sí, los lugares en donde se matan vacas para hacer nuestra comida, compararlo literalmente con el holocausto. Sí, Ingrid es una persona cuanto menos curiosa. Por cierto, Ingrid hasta el día de hoy sigue viva. Tiene alrededor de unos 75 años más o menos y es bastante activa en sus discursos con respecto al mundo animal. Así que acá también es un poco trampa porque si bien hay muchísimas personas que la odian, la verdad es que hasta el día de hoy sigue manteniendo un séquito de seguidores bastante grande. Bueno, preocupantemente grande. Sí, me hace mucha gracia que traten a Ingrid como si fuera el Jesucristo de los animales, cuando, que yo sepa, Jesús no mataba al 94% de sus seguidores. Pero, bueno, esta es una historia para otro momento. Así que nada, muchas gracias Ingrid Neukirch. Muchas gracias por haber asesinado a un chihuahua de una niña estadounidense. Dato curioso, esto pasó, no es broma. Aquí en mi editor vas a poner una noticia. Pobre Chihuahua. El caso de Lori Loughlin y Felicity Huffman es un caso cuanto menos curioso, porque este habla principalmente del poder del dinero y cómo personas con mucho más dinero que la media pueden literalmente pasar por encima de personas comunes y corrientes, llegando a usar su dinero para obtener privilegios que no les corresponden, e incluso al mismo tiempo quitarle las posibilidades a personas que realmente se lo merecen. El caso de estas dos actrices de Hollywood desencadenó en uno de los complots de sobornos más conocidos de los últimos años. Un complot que trae consigo a más de 50 familias millonarias, entre ellas empresarios de cargos públicos y privados y muchas estrellas de Hollywood, las cuales se arrepintieron bastante de lo que hicieron, arruinando para siempre sus carreras profesionales. Pero primero que nada, ¿quiénes son Lori Loughlin y Felicity Huffman? Probablemente no los conozcan a simple vista, pero en su momento llegaron a ser actrices muy importantes de Hollywood. Si bien Lori Loughlin nunca tuvo papeles realmente conocidos, sí que era bastante querida por sus programas, cuanto menos curiosos. Sin embargo, Felicity Huffman sí que era muy importante, llegando a ser una actriz muy importante y prestigiosa de la academia, siendo que la misma en el año 2005 llegó a ser nominada a los premios Óscares después de interpretar a una mujer transexual en la película Transamérica. Sí, era una actriz con un portafolio muy importante. Y bueno, Lori Loughlin pues hacía especiales de Navidad. Sé que la vida de esta tipa como que
sí, contrasta bastante con la de Felicity Huffman, pero eran dos actrices bastante queridas. Cada uno hacía lo suyo, pero tenían una muy buena reputación. Pero creo que tampoco hace falta aclarar que estas dos mujeres eran millonarias. No solamente, pues eso, vivían de la actuación y ganaban bastante bien, sino que incluso tenían sus propios movimientos empresariales. Por ejemplo, el caso de la señorita Lori Loughlin, la cual su patrimonio escala a más de 80 millones de dólares. Esto también incluido al hecho de que su esposo es un diseñador de moda que también es millonario. Igualmente, cabe aclarar que ellos consiguieron todo este dinero de manera justa y legal. Ninguno tuvo que hacer absolutamente nada ilegal para tener el estilo de vida que tienen hoy en día. No, tranquilos, no hicieron nada de cosas ilegales para tener el dinero que tienen hoy en día. Eso sí, con el dinero que tienen hoy en día, hicieron cosas ilegales. Ahí vamos a empezar con eso. Pero bueno, antes de empezar con todo esto, tengo que darles un poco de contexto, más o menos para que vayan entendiendo. En Estados Unidos tienen algo muy importante, que son sus universidades, siendo que en Estados Unidos están prácticamente una de las universidades más prestigiosas e importantes de todo el mundo. Universidades como Harvard, Columbia, Stanford o el MIT tienden a ser una de las universidades más importantes de todo el mundo. El nivel académico que tienen estos lugares es algo exageradamente alto, siendo que tener un título de estas universidades casi que te soluciona la vida. Eso sí, al ser universidades tan importantes y con un nivel académico tan poderoso, hay muchísimas personas que quieren entrar, siendo que al año tienen fácilmente cientos de miles de postulantes de todo el mundo queriendo entrar a estas universidades, haciendo que la brecha de entrada sea exageradamente alta, a tal punto que ser admitido en una de estas universidades puede tranquilamente cambiar la vida de tu familia para siempre. Así que, claro, al ser tan difícil entrar en estas universidades, ojalá hubiera una forma más fácil. Pues adivinen qué, en marzo del año 2019, Estados Unidos traería a la luz uno de los casos de corrupción en tema universitario más grande de toda su historia. Y es que al parecer, el señor William Singer, el cual era un terciario que tenía bastantes contactos con universidades muy importantes, llevaría a cabo un sistema de sobornos con personas de muy alto nivel adquisitivo y político para que sus hijos puedan entrar en estas universidades tan prestigiosas a cambios de una cantidad jugosa de dinero. Siendo que las personas implicadas serían bastantes personas con respecto al rubro de compañías privadas e incluso públicas del gobierno estadounidense, e incluso pasando con personas muy importantes de Hollywood. Sí, entre ellas Felicity Huffman y Lori Loughlin. En el caso de Felicity Huffman, la cual terminaría destruyendo su reputación pública solo por $15,000, porque al parecer, la señorita Felicity Huffman había desempolvado $15,000 al señor Singer para que éste se encargara de cambiar un poco las respuestas del examen de admisión de su hija a una universidad bastante prestigiosa. Sí, al parecer, con $15,000 podías hacer que alguien ingresara en una escuela tan importante como Harvard. Pero el caso de Lori Loughlin es incluso más gracioso, estúpido e indignante todavía. Porque al parecer la señorita Lori Loughlin se había puesto en contacto con el señor William Singer, siendo que ésta le habría desempolvado, no se sabe muy bien hasta el día de hoy, pero se dice que entre $100,000 a $500,000 para hacer pasar a sus hijas como deportistas de alto nivel. Sí, al parecer esta estaba haciendo pasar a sus hijas como si fueran deportistas de alto nivel en remo. Dato curioso, sus hijas nunca practicaron este deporte, todo para que pudieran entrar de una forma mucho más sencilla a la Universidad del Sur de California. Así que imagínense cómo explotó el puto país cuando esto salió a la luz. Cuando todo esto explotó, pues obviamente dejó a Estados Unidos en shock durante bastante tiempo, porque obviamente algo tan importante y prestigioso para ellos como son sus universidades, demostraron tener varias vulneraciones que
los dejaban muy mal parados. Porque no solamente se demostró que lo más importante acá era el dinero de tu familia, sino que muchísimas personas de familias muy bien acomodadas estaban en esas universidades quitando el puesto a personas que realmente se lo merecían. Y recordemos que en este caso no solamente estaban estas actrices, sino gente muy importante de la política estadounidense, los cuales, si bien no lo voy a retratar ahora porque no viene al caso, pues ahí está. Al final, cuando todo esto explotó, pues cada uno de los integrantes de esta estafa tuvieron que pasar o un periodo de tiempo bastante estúpidamente corto en prisión o pagar pues una suma de dinero que para ellos sería completamente insignificante. Siendo que en el caso de Felicity Huffman tuvo que pagar alrededor de, si mal no me equivoco, unos $50,000 y pasar 11 días en prisión. Sí, prácticamente nada. Siendo que si bien el caso de Lori Loughlin fue muchísimo más seguido por la cantidad de dinero que tuvo que desempolvar, tampoco terminó siendo muy afectada, llegando a pasar tan solo 2 meses en prisión y pues tener que hacer servicio comunitario. Obviamente también tuvo que pagar una pequeña cantidad de dinero que para alguien que tiene 80 millones en su cuenta de banco, pues no le va a afectar en mucho, la verdad. Obviamente el más afectado fue William Singer, aquel que estaba prácticamente atrás de todo este sistema de sobornos, el cual tuvo que pasar 3 años en prisión y pagar más de $10 millones. Si bien al ser una persona anónima no terminó siendo tan importante como las actrices de Hollywood que sí estaban metidas en todo esto, pues su nombre sigue siendo importante para esta historia. Volviendo al caso de Felicity Huffman y Lori Loughlin, pues creo que no hace falta ser un genio para decir que sus carreras pues se fueron a pique. No solamente Felicity Huffman pasó de ser una de las mujeres más prestigiosas, queridas y respetadas de Hollywood, después de, recalco, ser nominada al Oscar por un papel bastante bueno, a ser prácticamente una burla y una persona que hasta el día de hoy sigue siendo odiada por su asquerosa forma de aprovecharse de las personas solamente por tener más dinero que la media. Y el caso de Lori Loughlin, un poco de lo mismo. Si bien no era tan prestigioso su trabajo a comparación del de Kaufman, tampoco ha podido levantarse mucho. Aunque, bueno, recalco, ya son personas millonarias, así que no creo que vayan a llorar mucho por esto. Ah, qué buen video, ¿eh? Hace mucho que no traía esta serie, la verdad. Probablemente no lo vea nadie porque esta serie como es casi nunca le va bien. Sin embargo, para la persona que ha llegado hasta el final, te voy a decir algo bastante curioso, amigo mío. Y es que el próximo video va a ser el de 5 veces que la ONU no sirvió para nada. Como este video le vaya mal, yo me pego un tiro.